Bienvenidos a The Premiere, el lugar donde siempre encuentras qué ver sin perder tiempo buscando. Hoy vamos con 20 películas de ciencia ficción de 2026 que están dando mucho de qué hablar. Terror biotecnológico, viajes espaciales, inteligencia artificial, mundos postapocalípticos, invasiones, universos paralelos y acción futurista con ideas bastante locas. Esta no es una lista solo de naves y robots. Aquí también entran películas donde la ciencia ficción se mezcla con horror, fantasía oscura, supervivencia y thriller, porque 2026 está trayendo historias raras, intensas y muy diferentes entre sí. Quédate hasta el final, porque el número 1 es una de esas opciones que pueden enganchar muy rápido a quienes buscan acción, tensión y amenaza imposible. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Así nos ayudas a seguir trayendo más recomendaciones de películas, series y estrenos para que siempre sepas qué ver. Número 20. The Cure. Una adolescente adoptada vive marcada por una enfermedad extraña que nadie parece querer explicarle del todo. Su casa tiene dinero, ciencia, médicos y respuestas preparadas. Pero mientras más observa a sus padres, más siente que la están cuidando como se cuida un experimento, no como se protege a una hija. Lo inquietante no está solo en la enfermedad, sino en descubrir que su propia sangre puede valer más que su libertad. The Cure funciona porque mezcla terror familiar con ciencia de laboratorio. No necesita una invasión alienígena ni naves enormes para sentirse peligrosa. Le basta con una mansión elegante, adultos demasiado tranquilos y una joven que empieza a sospechar que todo lo que le dijeron sobre su cuerpo era una mentira conveniente. La promesa es clara. Si tu familia te salvó solo para usarte, escapar deja de ser rebeldía y se vuelve supervivencia. Por eso entra en la lista. Es ciencia ficción pequeña en escala, pero fuerte en idea. El miedo a que el futuro de la medicina no cure a todos, sino que convierta a unos pocos en recurso para los más poderosos. Número 19. Affection. Una mujer despierta una y otra vez sin reconocer la casa donde vive, al hombre que dice ser su esposo ni a la niña que insiste en llamarla mamá. Cada reinicio borra una parte de la seguridad que debería tener, y lo más perturbador es que las personas a su alrededor parecen saber más de lo que están dispuestas a decir. La memoria deja de ser un refugio y se convierte en una cárcel que se cierra cada vez que abre los ojos. El atractivo de Affection está en esa pregunta incómoda. ¿Cómo confías en una vida que todos aseguran que es tuya, pero que tu mente rechaza como si fuera una escena ajena? El terror aparece en las miradas, en los silencios y en esa sensación de que la identidad puede romperse con un simple despertar. No es una historia de monstruos corriendo por pasillos, es una historia sobre no saber si tu familia es real, si tu dolor es tuyo o si alguien está usando tu fragilidad para mantenerte controlada. Si logras sostener ese misterio, puede ser una de esas películas pequeñas que se quedan dando vueltas después de terminar, porque juega con algo muy humano, el miedo a perder la única prueba que tenemos de quiénes somos. Número 18. Iron Lung. Un piloto desciende en una pequeña cápsula hacia un océano de sangre en una luna lejana. No hay grandes tripulaciones. No hay ventanas amplias para mirar el paisaje y no hay una salida fácil si algo sale mal. Solo existe una misión casi absurda: navegar por un lugar imposible, tomar fotografías, escuchar ruidos que no deberían estar ahí y confiar en una máquina que parece demasiado frágil para mantenerlo vivo. Iron Lung tiene una ventaja enorme para el terror de ciencia ficción: la claustrofobia. La idea de estar encerrado bajo un mar rojo sin ver con claridad qué se mueve afuera convierte cada sonido en una amenaza. Además, al venir de un videojuego de culto, ya trae una base de espectadores que entiende que el miedo no depende de mostrarlo todo, sino de hacer que imagines lo peor mientras el oxígeno, el metal y la oscuridad se vuelven parte de la presión. Puede no ser la película más grande de la lista, pero sí una de las más memorables si aprovecha su concepto. Un viaje al fondo de algo que no parece agua, no parece natural y definitivamente no quiere que regreses. Número 17. Storm Rider. Legend of Hammerhead. En un mundo costero marcado por tormentas gigantes, la leyenda de Hammerhead no es solo una historia para asustar niños, es una posibilidad de resistencia. Después de años escondido, ese contrabandista vuelve a quedar atrapado entre facciones que buscan un artefacto de energía capaz de cambiar el equilibrio de poder. El mar no es solo paisaje, es frontera, amenaza y campo de batalla. Lo interesante de Storm Rider, Legend of Hammerhead, es que intenta construir un universo propio, con ciudades protegidas, tormentas imposibles, carreras, rebeldes y tecnología que se siente medio mítica.
Puede atraer a quienes disfrutan esas aventuras donde la ciencia ficción no se ve limpia ni brillante, sino mojada, oxidada y peligrosa. La clave está en que el mundo se entienda rápido, quién controla el clima, quién vive detrás de los muros y quién se atreve a cruzar la tormenta cuando todos prefieren obedecer. Si el espectáculo visual acompaña la idea, puede ser una opción curiosa para quienes buscan algo más aventurero, con sabor a franquicia nueva y con ese tipo de mitología que puede crecer más allá de una sola película. Número 16. Hokum. Un escritor de terror viaja a una posada remota en Irlanda para cumplir un gesto íntimo, esparcir las cenizas de sus padres. Pero el lugar no se siente como un refugio. Hay pasillos que parecen recordar demasiado, empleados que no terminan de explicar nada y una leyenda antigua sobre una bruja que convierte la visita en una experiencia cada vez más extraña. Hokum no entra por la puerta de la ciencia ficción clásica, pero sí por esa zona donde lo extraño se vuelve casi una realidad alternativa. El atractivo está en la atmósfera. Adam Scott puede darle un contraste interesante, porque no es el héroe limpio que llega a resolver el misterio, es un hombre cansado, incómodo, con duelo encima y una imaginación que quizá no ayuda cuando el hotel empieza a retorcerse alrededor de él. Para el público de The Premiere puede funcionar como recomendación de terror raro, no de sustos fáciles solamente, sino de un lugar que parece tragarse a quien entra buscando despedirse del pasado. Número 15. Gale. Yellow Brick Road. Años después de que Dorothy escapara de Oz, la historia ya no suena como un cuento infantil. Su nieta crece con advertencias, silencios familiares y la sospecha de que el camino amarillo no era una fantasía inocente, sino una puerta hacia algo que todavía recuerda su nombre. Cuando la oscuridad vuelve a moverse, el viaje a Oz deja de tener magia amable y empieza a sentirse como una pesadilla heredada. La fuerza de Gale, Yellow Brick Road, está en tomar un icono reconocible y ensuciarlo con terror. Oz siempre tuvo algo extraño debajo de los colores, y esta versión parece empujar esa rareza hacia brujas, criaturas deformadas, memoria familiar y trauma. La clave está en que no se sienta solo como un cuento famoso vuelto violento, sino como una historia donde la fantasía se pudrió con el tiempo y ahora reclama a una nueva generación. Puede gustar a quienes buscan fantasía oscura con imágenes raras, porque hay algo muy atractivo en mirar un lugar que todos conocen convertido en amenaza. La nostalgia aquí no busca abrazarte, busca perseguirte por el camino. Número 14. The Dresden Sun. En un futuro cercano donde los sistemas tecnológicos ya no son confiables, una anomalía solar empieza a interferir con ciudades, corporaciones y proyectos secretos. Al mismo tiempo, una operación alrededor de un objeto conocido como la esfera abre la puerta a conspiraciones, energía imposible y gente poderosa dispuesta a usar la ciencia como arma. The Dresden Sun tiene ese sabor de ciencia ficción independiente que no intenta competir solo por tamaño, sino por concepto. Hay mercenarios, científicos, corporaciones, fallos globales y una sensación de que la realidad puede estar siendo manipulada desde algo que nadie controla del todo. Lo interesante es que mezcla thriller de robo con ideas de energía, tecnología y poder empresarial. Si la película logra que el misterio sea claro, puede enganchar a quienes disfrutan historias donde cada personaje parece tener una agenda y cada experimento puede salir demasiado caro. No parece una recomendación para todos, pero sí para el espectador que quiere ciencia ficción más oscura, con conspiración, peligro industrial y esa pregunta clásica: ¿qué pasa cuando una empresa toca una fuerza que no entiende? Número 13. In the Blink of an Eye. Tres historias separadas por miles de años se conectan a través de una misma pregunta: ¿por qué seguimos avanzando cuando todo parece frágil? Una familia prehistórica intenta sobrevivir en un mundo duro, una científica del presente busca respuestas sobre la existencia y una misión futura viaja hacia el sistema Kepler con la esperanza de que la humanidad todavía tenga algo que descubrir. In the Blink of an Eye es de esas películas de ciencia ficción que no parecen interesadas en disparos ni persecuciones, sino en mirar la vida desde lejos.
La escala es enorme, pero la emoción puede ser íntima. Lo fuerte está en conectar eras distintas para recordar que el impulso humano de cuidar, explorar y resistir no nació con la tecnología, viene de mucho antes. Y si Andrew Stanton maneja bien ese cruce entre asombro y emoción, puede ser una recomendación especial para quienes buscan una ciencia ficción más contemplativa. Aquí el gancho no es ¿qué monstruo aparece?, sino algo más simple y más grande. Mirar a la humanidad como una línea que se rompe, se levanta y sigue mirando las estrellas. Número 12. Mortal Kombat 2. Los campeones regresan, pero esta vez la promesa es más directa. Torneo, reinos enfrentados y peleadores que no entran a la arena para verse bonitos, sino para sobrevivir. Johnny Cage se suma al grupo con esa mezcla de ego, humor y carisma que muchos fans querían ver, mientras la amenaza de Shao Kahn empuja la historia hacia un conflicto mucho más grande para Earthrealm. Mortal Kombat 2 puede funcionar porque el público sabe exactamente lo que viene a buscar. Combates claros, poderes reconocibles, fatalities, personajes icónicos y un tono que no se disculpe por ser brutal. La primera película dejó ganas de ver más torneo y más mitología del videojuego. Esta secuela tiene la oportunidad de entrar de lleno en eso. La clave no es hacerlo todo elegante, sino hacerlo contundente, que cada pelea tenga estilo, que cada personaje tenga presencia y que el fan sienta que por fin está viendo el espectáculo que imaginaba al jugar. Si entiende su propia identidad, puede ser una de las películas más divertidas de acción fantástica del año. No necesita esconder lo que es, necesita abrazar el golpe. Número 11. Worldbreaker. 5 años después de que una ruptura en la realidad liberara criaturas de otra dimensión, un padre esconde a su hija en una isla remota y la entrena para sobrevivir. No lo hace por paranoia, sino porque entiende que el mundo ya no funciona con reglas normales. Pero cuando el peligro vuelve a acercarse, ese refugio deja de ser un escondite y se convierte en una prueba. Worldbreaker tiene una premisa sencilla y efectiva. Monstruos de otra dimensión, una familia aislada y una amenaza que tarde o temprano encuentra cualquier lugar seguro. La emoción no viene solo de las criaturas, sino de ver a un padre tratando de preparar a su hija para un mundo que ningún niño debería conocer. Milla Jovovich y Luke Evans le dan un rostro familiar a una historia de acción y supervivencia que puede funcionar muy bien para quienes buscan algo directo, con tensión, persecuciones y sensación de apocalipsis inmediato. La clave está en el vínculo. Si la película hace que esa relación importe, cada ataque pesa más, porque no se trata solo de sobrevivir al fin del mundo, se trata de decidir qué tipo de persona queda después. Número 10. Project Hail Mary. Ryland Grace despierta solo en una nave espacial, sin memoria clara de quién es ni de por qué está tan lejos de la Tierra. Poco a poco entiende que no está en una misión cualquiera. El futuro del planeta depende de resolver un problema imposible, una amenaza que está matando al Sol y que puede dejar a la humanidad sin esperanza. Project Hail Mary tiene una ventaja enorme, combina ciencia, humor y emoción sin perder el sentido de aventura. La historia viene de Andy Weir, así que la ciencia no funciona como pared fría, sino como rompecabezas humano. Ryan Gosling puede cargar muy bien ese tono de hombre perdido, asustado, inteligente y obligado a resolver paso a paso algo que nadie debería enfrentar solo. Y lo mejor es que la película no se queda únicamente en la supervivencia espacial. También apunta a una amistad inesperada que puede convertir una misión gigantesca en algo íntimo. Por eso, está en la mitad alta de la lista. Tiene escala de blockbuster, pero también corazón. Una nave, un maestro de ciencias, una misión suicida y la posibilidad de que la esperanza aparezca donde nadie la estaba buscando. Número 9. Greenland 2. Migration. La familia Garrity sobrevive al impacto que cambió el planeta, pero salir del búnker no significa volver a la normalidad. Afuera quedan carreteras rotas, recursos limitados, gobiernos debilitados y una humanidad que intenta moverse por un mundo donde cada decisión puede ser la última. La migración no es una aventura, es una necesidad desesperada. Greenland 2. Migration funciona porque la primera película no vendía solo destrucción, vendía una familia intentando no separarse mientras todo se venía abajo. Esta secuela puede ampliar la escala sin perder ese centro emocional. Gerard Butler y Morena Baccarin vuelven a una historia donde los efectos importan, sí, pero lo que mantiene al espectador dentro es la pregunta de hasta dónde llega un padre o una madre cuando proteger a su hijo exige cruzar un planeta roto. Hay desastre, pero también cansancio, miedo, hambre y personas que ya no confían en nadie.
Si mantiene ese equilibrio, puede ser una recomendación sólida para quienes quieren tensión postapocalíptica sin perder el corazón familiar. El fin del mundo asusta más cuando todavía tienes algo que perder. Número 8. 28. Years Later. The Bone Temple. Décadas después del brote, el mundo ya no vive el horror como una emergencia nueva, lo vive como costumbre. Los infectados siguen siendo una amenaza, pero los sobrevivientes también aprendieron a volverse peligrosos, a crear reglas propias y a convertir el miedo en religión, violencia o supervivencia diaria. En ese paisaje roto, buscar respuestas puede ser tan mortal como correr de una horda. 28 Years Later. The Bone Temple tiene fuerza porque esta saga siempre fue más sucia y más nerviosa que otros relatos de infectados. No se trata solo de cuerpos corriendo, se trata de ver qué le pasa a una sociedad cuando la rabia, el aislamiento y la pérdida duran demasiado tiempo. Nia Da Costa y Alex Garland pueden empujar la historia hacia un terreno más extraño, donde el peligro humano pesa tanto como el viral. El templo del título sugiere que el mundo no solo se destruyó, también creó nuevos símbolos alrededor de esa destrucción. Para quienes aman el terror postapocalíptico, el gancho es claro: no basta con sobrevivir al primer brote. Lo verdaderamente aterrador es descubrir en qué se convierte la humanidad después de tantos años sobreviviendo. Número 7. Operation Taco. Garys. Dos hermanos se lanzan a un viaje por carretera que debería ser torpe, incómodo y familiar, pero termina convertido en una conspiración global con sabor a comida rápida, persecuciones y amenazas que nadie les va a creer. Lo que empieza como una locura entre hermanos se descontrola cuando descubren que detrás de algo tan común como una cadena de tacos puede esconderse una invasión alienígena. Operation Taco Garys tiene pinta de ser la opción más rara y ligera de la lista, pero justamente por eso puede destacar. No todas las películas de ciencia ficción tienen que hablar con solemnidad sobre el destino de la humanidad. A veces, el gancho está en mezclar paranoia extraterrestre, humor absurdo y personajes que no parecen preparados ni para resolver sus propios problemas, mucho menos para salvar el planeta. Si la química entre los hermanos funciona, el caos puede volverse parte del encanto. Es una recomendación para quienes quieren ciencia ficción con ritmo de comedia de carretera, conspiración, chistes, armas que no deberían estar ahí y esa sensación de que el mundo puede acabarse en el estacionamiento de un restaurante. Número 6. The Mummy. Una familia recupera a su hija después de 8 años desaparecida en el desierto, pero el regreso no trae paz. Algo volvió con ella, o quizá algo la devolvió de una forma que nadie está preparado para aceptar. Lo que debería ser una reunión milagrosa empieza a llenarse de señales extrañas, miedo físico y una presencia antigua que convierte la casa en territorio contaminado. The Mummy de Lee Cronin no parece interesada en repetir la aventura clásica de tumbas, tesoros y persecuciones ligeras. Esta versión se va por el terror. Cuerpo, posesión, trauma familiar y una sensación de mal antiguo invadiendo espacios modernos. Eso puede ser lo más llamativo porque toma una marca conocida y la empuja hacia algo más desagradable, más visceral y más cercano al horror doméstico que a la aventura de matiné. Después de Evil Dead Rise, Cronin sabe cómo hacer que una familia encerrada se sienta en verdadero peligro. Puede dividir al público, pero como recomendación tiene un gancho fuerte. Una momia que no busca nostalgia cómoda, sino incomodidad, sangre fría y la pregunta de qué harías si la persona que amas vuelve, pero ya no vuelve sola. Número 5. Cold Storage. Un hongo mutante escapa de una instalación donde nunca debió despertar, y dos empleados comunes quedan atrapados en una noche donde el desastre biológico puede volverse mundial. No estamos ante una amenaza elegante ni limpia, es algo vivo, adaptable, desagradable y capaz de convertir un espacio de trabajo aparentemente normal en el punto cero de una catástrofe. Cold Storage tiene mucho potencial, porque el terror biológico funciona muy bien cuando se siente cercano. La idea de un organismo que se expande, aprende y contamina todo lo que toca, conecta con miedos muy actuales, laboratorios olvidados, corporaciones que subestiman riesgos y personas normales obligadas a enfrentar algo que ni entienden ni pueden controlar. Además, el tono de comedia oscura puede hacer que la película no se sienta pesada, sino nerviosa, grotesca y entretenida. Joe Keery, Georgina Campbell y Liam Neeson le dan una mezcla curiosa de juventud, caos y experiencia. La clave está en que el hongo no sea solo un monstruo, sino una amenaza que parezca pensar con el cuerpo. Ciencia ficción pegajosa, humor negro y una noche donde cada puerta abierta puede ser una pésima idea. Número 4. Good luck, have fun, don't die.
Un hombre misterioso aparece en un diner y empieza a reclutar desconocidos para una misión que suena imposible: detener a una inteligencia artificial rebelde capaz de destruir el mundo. El problema es que no parece estar hablando desde la teoría. Viene del futuro, conoce demasiado y está convencido de que ese grupo de personas comunes puede cambiar algo antes de que sea tarde. Good Luck, Have Fun, Don't Die llama la atención por su mezcla de ciencia ficción con comedia caótica. Gore Verbinski tiene una sensibilidad muy particular para mundos raros, personajes desbordados y aventuras que se sienten como si alguien hubiera roto las reglas del juego. Aquí el gancho no es un héroe perfecto, sino un grupo improvisado metido en una guerra contra una IA que quizá ya ganó demasiadas veces. Si la película equilibra humor, paranoia tecnológica y viajes temporales, puede ser una de esas recomendaciones que sorprenden, porque no se parece a la típica cinta seria sobre el fin del mundo. La idea es atractiva porque habla de algo actual sin ponerse solemne. El miedo a que la tecnología avance más rápido que nuestra capacidad de entenderla, pero contado con gente que apenas está intentando sobrevivir a la noche. Número 3. Redux. Irene Kelly atraviesa universos paralelos para encontrar, una y otra vez, al hombre que asesinó a su hija. En cada realidad puede repetir la venganza, pero cada repetición le quita algo. Lo que al principio parece justicia empieza a convertirse en una obsesión que borra la línea entre castigar al culpable y quedarse atrapada para siempre en el mismo dolor. Redux tiene una de las ideas más potentes de toda la lista porque usa la ciencia ficción para hablar de duelo. Los multiversos aquí no son solo espectáculo ni excusa para cameos, son una trampa emocional. Si puedes volver a encontrar al responsable de tu tragedia en infinitas versiones, ¿cuándo paras? ¿Cuándo una muerte deja de ser reparación y se vuelve necesidad? Esa pregunta puede convertir una película pequeña en algo mucho más fuerte, porque el viaje entre realidades no importa tanto como el desgaste interno de alguien que no sabe cómo despedirse. Por eso está tan arriba. La premisa es simple, dura y adictiva: buscar al mismo asesino en mundos distintos hasta que la venganza ya no sepa si está castigando al otro o destruyéndote a ti. Número 2. Mercy. En un futuro cercano, un detective acusado de asesinar a su esposa queda frente a un sistema judicial dominado por inteligencia artificial. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante una jueza que no siente compasión, no se cansa, no duda como un humano y procesa cada dato como si la vida de una persona pudiera reducirse a probabilidades. Mercy entra fuerte porque toca un miedo muy actual: entregar decisiones humanas a máquinas que parecen objetivas, pero que también pueden estar construidas sobre sesgos, vigilancia y errores imposibles de discutir. Chris Pratt queda atrapado en una cuenta regresiva donde cada prueba, cada cámara y cada dato puede servir para salvarlo o hundirlo más. Rebecca Ferguson, como voz de la IA, le da a la amenaza una frialdad especial, porque no hay villano gritando. Hay un sistema que decide con calma si mereces vivir. Aunque la película pueda dividir opiniones, el concepto es perfecto para un top de ciencia ficción 2026. Justicia automática, tiempo limitado y la pregunta incómoda de qué pasa cuando probar que eres inocente ya no depende de convencer a una persona, sino a un algoritmo. Número 1. War Machine. Los últimos reclutas de un exigente programa de operaciones especiales enfrentan una prueba que debería medir disciplina, resistencia y trabajo en equipo. Pero el entrenamiento se convierte en una pesadilla cuando una fuerza letal de otro mundo aparece en el terreno y empieza a cazarlos. Sin comunicaciones, sin apoyo claro y con recursos limitados, la misión deja de ser aprobar una evaluación y se vuelve sobrevivir. War Machine llega al número 1 porque combina algo muy efectivo: acción militar sencilla de entender con amenaza de ciencia ficción. Alan Ritchson funciona muy bien en papeles físicos, y la idea de soldados entrenados descubriendo que ninguna regla del manual sirve contra una máquina o criatura desconocida tiene un gancho inmediato. Es Predator, pero con energía de entrenamiento extremo. Es supervivencia de grupo, pero con el reloj corriendo y la sensación de que el enemigo no se cansa, no negocia y no se detiene. También tiene una ventaja enorme: Netflix. Eso significa acceso rápido, conversación global y facilidad para que mucha gente la descubra sin esperar cartelera. Si buscas ciencia ficción de acción directa, intensa y con músculo, esta es una de las opciones de 2026 que más fácil puede enganchar desde el primer minuto. Por eso, cerramos con War Machine. No necesita complicarse demasiado: un equipo atrapado, una amenaza imposible y una advertencia clara de que lo que encontraron no era parte del entrenamiento. Y eso fue todo en The Premiere.
Ahora dime en los comentarios cuál de estas películas de ciencia ficción de 2026 te llamó más la atención y cuál crees que puede convertirse en la gran sorpresa del año. Si te gustó este top, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos con recomendaciones, estrenos y listas para saber qué ver sin perder tiempo buscando. Nos vemos en el próximo video.